Bienvenidos a este video en el que vamos a estar trabajando las operaciones con vectores por el método gráfico, muy específicamente el método del paralelogramo y el del polígono. Muy bien, operaciones con vectores. Vamos a trabajar la adición y la sustracción de vectores por el método gráfico. El método del paralelogramo consiste en colocar cada vector de tal modo que los orígenes coincidan, luego trazar segmentos paralelos a cada vector hasta formar un paralelogramo. Después trazar una diagonal desde el punto de origen de los vectores hasta el punto de intersección de los segmentos trazados. Por ejemplo, sumar los vectores A y B por el método del paralelogramo. Aquí tenemos los vectores A y B y colocamos el vector A y hacemos coincidir el vector B, el origen del vector B con el origen del vector A de esta manera, y luego vamos a trazar a partir del vector B una línea paralela al vector A. Mírenlo aquí. Y a partir del vector A trazamos una paralela al vector B. La intersección de esas dos paralelas la vamos a unir con el origen y ese es el vector resultante A más B. Muy sencillo el método del paralelogramo, muy sencillo. Para restar dos vectores U menos B, se suma al vector minuendo U el opuesto del vector sustraendo B menos B. Así que U menos B es igual a U más menos B. Para entenderlo, vamos a ver este ejemplo. Dado los vectores A y B, restar A menos B. Tenemos estos dos vectores, un vector A y un vector B, ¿verdad? Lo estamos restando. Como dice el mandato, yo debo de cambiar el sentido del vector B, que es el vector sustrayendo, y sumarlo al vector minuendo. Entonces, cambiamos el sentido de B, o sea que esto sería lo mismo que A más menos B, como ustedes pueden observar aquí. Y ahora lo hacemos como una suma, que ya vimos en el ejemplo anterior, cómo se suma utilizando el método del paralelogramo. Colocamos el vector A, hacemos coincidir los orígenes de A y de menos B de esta manera, y así entonces vamos a trazar una línea paralela desde el vector menos B paralela a la A y desde el vector A una paralela al vector menos B. Mire, así. Desde el vector A hemos trazado una paralela al vector menos B y ahora vamos a trazar una paralela desde donde termina el vector B paralela al vector A. De esa manera, mire. Y ahora vamos a trazar una diagonal desde la intersección de esas dos paralelas al origen de los vectores A y menos B. Y ese sería el vector resultante de haber restado A menos B. O sea que simplemente lo hemos reducido a una suma, como vimos en el ejemplo anterior. El método del polígono es una generalización del método del paralelogramo. Para sumar gráficamente tres o más vectores con el método del polígono, se parte del primer vector y se coloca un segundo vector de tal forma que su punto de origen descanse en el extremo del primero. Luego se hace lo mismo con el tercer vector y sucesivamente con los demás. El vector que va desde el origen del primero al extremo del último es la suma del conjunto de vectores. Por ejemplo, sumar los vectores U, V y W con el método del polígono. Aquí están los tres vectores. Vamos a colocar el vector U en la misma posición. Vamos a hacer coincidir el extremo de U con el inicio de V, de esta manera. Y vamos a hacer coincidir el extremo de V con el inicio de W, de esta manera. Y luego vamos a hacer coincidir o vamos a unir el inicio del primer vector con el extremo del último vector, como esto, y ese será el vector resultante, que es la suma de todos los vectores sucesivos, no importa cuántos vectores sean. Muchas gracias y espero que le haya gustado el video. No olvide suscribirse a nuestro canal y darle like para que nos apoye a seguir creciendo y así subir más videos como este. Muchas gracias.